Hey, ¿qué tal banda y comunidad de YouTube? Espero que se encuentren bien. El día de hoy les traigo un nuevo video de qué pasó con la saga Manhunt. Así es, un videojuego que es propiedad de Rockstar Games y desarrollado por Rockstar North. Pero bueno, basta de charlas y sin más, comencemos con el video. A ver qué opinan banda. ¿Cómo empezó Manhunt? Manhunt salió al mercado en el año 2013 y se lanzó para la plataforma de PlayStation 2 y PC. Y al siguiente año salió en Xbox. El desarrollo de Manhunt empezó a mediados de los 90 y usó el motor RenderWare, que también había sido utilizado para los primeros títulos de la saga Grand Theft Auto. Pero en su desarrollo, el equipo de Rockstar North tuvo sus dificultades técnicas. Un ex empleado de Rockstar admitió que el juego casi provocó un motín en la empresa, diciendo, y cito, el equipo ya había resistido mucha controversia sobre el GTA 3 y GTA Vice City, pero Manhunt se sintió diferente. Con Grand Theft Auto siempre tuvimos la excusa de que la jugabilidad no tenía ataduras. Nunca tenías que lastimar a nadie, que no fuera un malo. En una de las misiones podrías jugar de una manera completamente ética, si quieres. Y el juego era una parodia de todos modos. Pero tío Snake, ¿de qué trata el juego? Ok, el juego consta de lo siguiente. En el año 2003, en la ciudad de Carcer City, una periodista informa sobre un preso llamado James Earl Cash, que fue condenado a muerte por inyección letal. Sin embargo, para James solo fue sedado y posteriormente se despierta con una voz desconocida que se refiere a sí mismo como el director y le da instrucciones a través de un auricular. El director le promete a James su libertad, solo si manda al otro plano existencial a los cazadores que son pandilleros enviados a cazarlo en zonas especiales de la ciudad de Carcer City y que son filmadas por cámaras de circuito cerrado por TV. Las primeras víctimas de James son los Hoods, una banda peligrosa de criminales y policías corruptos. Vaya combinación, por cierto. Después de mandarlos con San Pedro, James es secuestrado por Cerberus, que es una unidad conformada por exmilitares y antiguo personal de la CIA, y son la unidad de seguridad personal del director, y llevan a James a otra parte de la ciudad. James continúa su trágica aventura hacia la libertad, mientras el director observa sus movimientos y se encuentra con personajes y pandillas que son los Skins, los War Dogs, que su líder es Ramírez. No, ese Ramírez no. Nos confundimos de Ramírez. Es broma. Que es un paramilitar sádico. Una pandilla de forajidos llamado los Innocents y los Smilers, un grupo de ex reclusos. El líder de los War Dogs, el Ramírez, secuestra a la familia de James para usarlos como cebo. Y como era de esperarse, el director traicionó a James y ordena que extermine a la familia de James, a lo que nuestro protagonista escapa de la trampa y jura venganza contra el director. Ramírez y el resto de los War Dogs son enviados para capturar a James, pero obviamente nuestro protagonista mandó al otro plano existencial a Ramírez y a los War Dogs. Posteriormente, en ese acto, James conoce a Robin, una periodista, y le revela que la identidad del director, que es Lionel Starkweather, un ex productor de cine de Los Santos, ya que actualmente está produciendo una película Snuff. La periodista ha adquirido suficientes pruebas contra Lionel para condenarlo, pero necesita que James la acompañe a su departamento para conseguir las pruebas. Mientras tanto, Lionel convence amablemente, o en términos más simples, lo chantajea al jefe de policía, Gary Schaefer, que es un corrupto por cierto, para que envíe a sus fuerzas a liquidar a James y a la periodista. Pero James y Robin logran evitar a las fuerzas de la ley y recuperan la evidencia, y James le comenta a Robin que huya de la ciudad mientras persigue a Lionel. James tiene un nivel de búsqueda de 4 estrellas, ya que los SWAT lo persiguen por el metro y las calles y es acorralado en un patio de trenes. Y a punto de pasar a mejor vida, James es salvado por Cerberus, que ejecutaron a los SWAT y llevan a James a la mansión de Lionel para que puedan ejecutarlo ellos mismos. Pero los miembros de Cerberus no se dan cuenta cuando Pixie, que es un maníaco con motosierra y lleva una cabeza de cerdo, se libera. James escapa y se enfrenta con Pixie, con ataques sigilosos en los niveles superiores de la mansión, ya que James es incapaz de luchar directamente con él. Desafortunadamente para Pixie,
pasa sobre una rejilla que colapsa bajo su peso, lo que permite a James tomar la motosierra y acabar con Pixie. Después de eliminar a los Cerberus restantes, James se enfrenta a Lionel en su oficina y lo manda con San Pedro. Después llegan los medios de comunicación y la policía a la mansión, mientras la periodista expone la red de Lionel y la complicidad policíaca, lo que lleva al jefe de policía, Gary, a ser procesado penalmente por corrupción y a James, James desapareció, se fue sin dejar rastro. Y así concluye la historia de Manhunt. Manhunt se anunció en el E3 en mayo del 2003 y en noviembre, que fue su lanzamiento, recibió críticas positivas por parte de los críticos y generó polémica, como era de esperarse, claro, debido al nivel de violencia gráfica, lo que llevó a ser prohibido en varios países. La historia continúa en Manhunt 2, que se lanzó en el 2007 y consta de lo siguiente. En el año 2012, en el asilo para criminales de mentes de Dixmoor, una fuerte tormenta hace que el sistema de seguridad del asilo se desconecte momentáneamente, lo que abre las puertas de las celdas en todas las instalaciones. Y es acá donde conocemos a nuestros protagonistas, que son Daniel Lam y Leo Casper, que son los pacientes más cuerdos de las instalaciones. Posteriormente empieza su escape del asilo, pero nuestros héroes no la van a tener muy fácil, ya que su plan de escape tiene dificultades técnicas, porque van a ser perseguidos por unos cazarrecompensas y agentes de una misteriosa organización que se llama El Proyecto. Como va avanzando la historia, Daniel va recordando que él fue un científico importante en un proyecto llamado Proyecto Pickman, un programa de armas patrocinado por el gobierno que involucra técnicas de lavado de cerebro y control mental. En pocas palabras, un MK Ultra más sofisticado. El objetivo del proyecto es crear el asesino perfecto. Para lograr esto se desarrolló el puente Pickman, que es un implante cerebral que contiene la personalidad y las habilidades de un asesino entrenado que puede ser activado cuando se le ordene. Daniel y Leo deciden buscar al Dr. White, que es un investigador del proyecto y uno de los compañeros de trabajo de Daniel. Sin embargo, son emboscados y sedados. Posteriormente, Daniel se despierta en una habitación con White, quien le cuenta la verdad. 6 años antes, el proyecto se estaba quedando sin fondos y con riesgo de ser cancelado. Daniel se ofreció como voluntario para probar el puente Pickman, o en términos más simples, como conejillo de India. Daniel, con la esperanza de que la recompensa le permitiera saldar las deudas de su familia y proporcionarle un futuro financieramente seguro. Sin embargo, el puente falló poco después de su implementación, lo que provocó que Daniel sufra un trastorno de identidad disociativo, lo que le permitió comunicarse directamente con la personalidad implantada, a quien percibe como una persona real, y esa identidad es Leo Casper. El Dr. White explica que Leo es peligrosamente inestable y ha estado trabajando en contra de Daniel desde el principio, y desde que la implementación falló, la personalidad de Leo se impuso, suprimiendo la de Daniel. La personalidad de Leo mandó con San Pedro a agentes de la policía y a miembros del proyecto y a su esposa de Daniel. El proyecto atrapó a Daniel y a Leo y borró su memoria y lo internaron en Dixmoor, donde había estado trabajando para estudiar los efectos del implante y reparar el daño sin éxito. Daniel, al enterarse de la verdad, decide que debe destruir a Leo. Entra en un profundo estado hipnótico y se enfrenta a Leo dentro de los confines de su propia mente, y finalmente puede dejar de lado la culpa que siente por la muerte de su esposa, lo que permite destruir a Leo y ejercer control total. Una vez hecho esto, Daniel despierta en una carretera con la memoria borrada otra vez. En su mano tiene una nota que le informa que su nombre es David Joyner, y aparte le proporciona una nueva dirección en 526 Howe Street, apartamento B, y que le desea mucha suerte. Y así concluye Manhunt 2. Ahora les compartiré algunos datos curiosos que me parecieron interesantes o relevantes. 2 días después del anuncio de Manhunt 2 empezó la polémica
ya que personajes importantes de la política comentaron que estaban asombrados de que Rockstar estuviera haciendo una secuela. Pero uno de los personajes que estuvo en contra de Manhunt 2 fue el activista Jack Thompson, que prometió prohibir el juego. Dijo que planeaba demandar a Take-Two y Rockstar para prohibir Manhunt 2 y Grand Theft Auto 4 por considerarlos molestias públicas. El juego fue censurado debido a que originalmente recibió la clasificación de A, de solo para adultos, y Sony Computer Entertainment, Microsoft y Nintendo comentaron que no permitirían títulos de solo para adultos en sus plataformas, lo que significaba que en Estados Unidos el juego había sido prohibido, así que se tuvo que censurar muchas escenas de ejecuciones. Fue reclasificado el juego y tuviera la clasificación de solo para mayores de 7 años, o sea, clasificación M. Unos meses después de que se diera la noticia de la clasificación, un empleado de Sony Computer Entertainment Europe filtró en línea la primera versión sin censura para la PlayStation 2, aunque claro, más tarde fue despedido. Todo un héroe ese amigo. Esos son algunos de los datos curiosos y relevantes que encontré sobre esta saga. Dígame, ¿me faltó alguno? Si ese es el caso, déjenlo en la caja de comentarios, los voy a estar leyendo. ¿Cuáles son los planes a futuro sobre la saga? Por desgracia, no encontré mucha información sobre reiniciar la saga. Lo último que encontré fue una entrevista de MTV a Jeremy Barrera, productor de Rockstar Games en ese tiempo, sobre la posibilidad de agregar un multijugador a futuras versiones de la franquicia de Manhunt. A lo que Barrera comentó: esa es una pregunta muy interesante. ¿Quién sabe hacia dónde irá la serie Manhunt? Y eso es definitivamente algo que merece cierta exploración por nuestra parte. Pero siendo franco con ustedes, banda, veo muy difícil que vuelva a ver la luz del día o que reinicien de nuevo la saga Manhunt. Debido a la generación de cristal, la sociedad no está lista para este tipo de juegos. Ese es mi humilde punto de vista, no sé qué piensan ustedes, me gustaría saberlo en la caja de comentarios. Pero díganme, ¿han jugado Manhunt? Y ahora, ¿qué título quieren que hable ahora? Actualmente pueden disfrutar Manhunt 1 en Xbox y en Steam, en formato digital. Y hasta acá el video de hoy, banda. Si les gustó el video, los invito a que me regalen su poderosa aprobación de Emperador Romano, o sea, un buen like. Y si quieren que hable de algún tema, no duden en dejarlo en la caja de comentarios. Su opinión es muy importante en este canal y para su servidor. Y si les gustó este tipo de contenido, los invito a que se suscriban al canal. No olviden activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos. La música de fondo es de mi compa el Trevor LC. Los invito a que visiten su contenido. Si es que les gusta la música de fondo, batallas de freestyle y sin más, les habló su compa el Snape Plisken 3 y nos veremos en un próximo video. Así que cámara, cuídense y bye. Fuga, banda, que acá espantan.